Hola, hoy voy a hablar sobre el movimiento de la Ilustración. La Ilustración es un movimiento social, cultural, filosófico y científico que surge en el siglo XVIII. Nace en Gran Bretaña, Europa, sin embargo es en Francia en donde se da su mayor auge. También se le conoce como el siglo de las luces, ya que se le considera a la razón como la luz que alumbra la ignorancia. La Ilustración supone una ruptura en la manera de entender el mundo del hombre respecto a todas las épocas anteriores. La Ilustración también puede ser definida como la culminación del racionalismo renacentista y es por primera vez cuando la religión no es la base de la sociedad. Algunas de sus causas o antecedentes son los siguientes: el progreso y la difusión de las nuevas ideas y de los nuevos conocimientos científicos. El surgimiento de intelectuales, es decir, este grupo de científicos y filósofos que reclamaban el poder de la Iglesia y de la religión. Es por eso que también se da este movimiento filosófico y político. El surgimiento de esta clase con buen posicionamiento económico viene a desequilibrar el poder en la sociedad y es por eso que también se promueve este movimiento. La disminución de creencias teóricas terminaría con las desigualdades sociales. La religión estaba siendo enfrentada por la ciencia, ya que surgen nuevos personajes como Locke o Newton que comienzan a dar la explicación de la creación del hombre por medio de otras razones sin acudir a la fe. Algo que también fue muy importante en este movimiento de la Ilustración fue el absolutismo. El absolutismo estaba conformado por un grupo de personas que afirmaba que existían leyes naturales inmutables establecidas para el gobierno y los gobernantes, es decir, que se les atribuía el poder por medio de un don divino. Esta teoría afirmaba que la realeza gobernaba debido a un derecho divino, mediante el cual Dios decidía quién era el que gobernaba y quién eran los gobernados. Esto hizo pensar a la sociedad que la autocracia, es decir, el poder que se concentrara en una sola persona, era la mejor forma de gobierno para aquel entonces. También se le consideraba que no podía compartir su poder con nadie, es decir, que solamente una persona podía gobernar, ya que a esto se refería con absolutismo. Todo el poder absoluto se concentraba en una sola persona. Las personas que estaban en el poder absoluto no podían ser desobedecidas ni cuestionadas, ya que dirigían sobre un poder divino. Ningún grupo, ni siquiera los nobles, podían rebelarse ante el poder absolutista, ya que se decía que estos grupos que se rebelaban contra los absolutistas eran considerados como una rebelión contra los propósitos de Dios. Algunas de las características más importantes y más significativas de este movimiento son las siguientes. Una de ellas es que por primera vez se abre la idea a la tolerancia de la religión, primero a nivel individual y después a nivel social. Otra característica es que también se piensa en los derechos del hombre, que el hombre nace con algunos derechos naturales. La razón desprecia todas las ideas y pensamientos del antiguo régimen, es decir, aquellas ideas que tengan que ver con la estructura donde la iglesia es el motivo y la parte principal de la sociedad. El racionalismo utiliza la razón como la principal fuente del conocimiento. El racionalismo se afirma que el hombre puede conocer todo a través de su inteligencia. Por otra parte, dice que la razón y el progreso son las bases para el camino hacia la felicidad del hombre. Ahora surge un nuevo pensamiento en el hombre, ya que el hombre iluminado busca nuevas formas y se adapta a los nuevos métodos del conocimiento, en este caso la razón. También surge el enciclopedismo. Se pensaba que la felicidad debía de ser un derecho natural del hombre y no tenía que ser una recompensa por las buenas conductas o por algún derecho divino. De la misma línea de la felicidad, se pensaba que se tenía que alcanzar en la tierra y que la naturaleza ha hecho al hombre, lo ha creado para ser feliz. La felicidad se basaba en la propiedad privada, la libertad y la igualdad. La igualdad se refería a la igualdad política y a la igualdad legal, es decir, la igualdad entre la ley y la justicia. Otra característica en la sociedad durante el movimiento de la Iluminación es el optimismo, ya que se pensaba que se llegaría a tener algún día una sociedad perfecta. Una de las características más importantes que surgen durante el movimiento de la Ilustración es el laicismo. El hombre del siglo de las luces rechaza todas las creencias y reclama pruebas
empíricas de los dogmas religiosos, es decir, que ya no todo se basaba en la religión y lo que les dijera la iglesia, sino que ya se buscaban estructuras más complejas para poder entender la sociedad y el contexto en el que se desenvolvían. La Ilustración trajo consigo algunas consecuencias y a continuación se mencionan. La religión empieza a considerarse como una cuestión personal, es decir, que cada persona tenía la decisión y la libertad de elegir la religión que más quisiera. Surgieron también nuevas creencias, nuevas religiones y nuevas formas de ver el mundo. Las obras más editadas y más leídas post a la Ilustración son de filosofía, ciencias naturales y apenas se leían libros religiosos. Surge también el enciclopedismo y la enciclopedia. Para la enciclopedia se elabora un diccionario ilustrado en donde se recogen todos los conocimientos que se habían dado de la humanidad hasta ese momento. Llega un grupo de científicos, filósofos e ilustrados a México, específicamente a los colegios de la Compañía de Jesús. Llegan encabezados por José Rafael Compoy. Ellos definieron una separación entre la religión, las creencias y las ciencias naturales. Es decir, se le dio un mayor enfoque al conocimiento científico y la simplificación de la enseñanza filosófica. Así también vamos a ver que surgen algunos nuevos personajes y de entre ellos se destaca una gran aportación, ya que surge la división de los poderes, el ejecutivo, legislativo y el judicial. Dentro del movimiento de la Ilustración surgen muchos pensadores, de los cuales a continuación se mencionan los principales. Kant es uno de los principales pensadores, ya que él se decía que la Ilustración es la mayoría de edad del hombre que consigue deshacerse de la tutela del poder religioso y del poder político. Montesquieu, por su parte, teorizó sobre la división de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. También considera que el hombre busca la libertad y para alcanzarla es necesario limitar el poder sobre los principales absolutistas. También nos encontramos con Rousseau. Rousseau hizo hincapié sobre el estudio de la naturaleza y las relaciones del hombre. Pensaba que el hombre es bueno por naturaleza y la sociedad es quien lo corrompe y esclaviza, que el hombre salvaje es feliz, pero la civilización nace de la propiedad privada y entonces aparece la desigualdad y la pérdida de la libertad. Rousseau tenía dos principales obras, el contrato social y el Emilio o de la educación. En el Emilio se establecía que el niño no puede ser un adulto pequeño ni puede considerarse como tal, ya que tenía necesidades especiales y específicas que debían de ser abastecidas. Por su parte, Voltaire criticó con mayor rigurosidad la intolerancia y el fanatismo de la religión, repudió el excesivo poder del clero y propugnó una nueva religión basada en la razón y el respeto, alejada del fanatismo y de la intolerancia. John Locke fue uno de los principales pensadores de la Ilustración, ya que surgió el empirismo con él, ya que creía que el hombre podía obtener todo el conocimiento por medio del empirismo, es decir, por medio de las sensaciones. René Descartes fue otro de los pensadores de la Ilustración. Su filosofía estaba basada en la duda metódica y la primera regla del método era la evidencia inaudible, es decir, que debemos de dudar de todo y no podemos aceptar algo como un hecho verdadero hasta que tengamos las pruebas necesarias. Por otra parte, encontramos a Denis Diderot y Jean Alembert, quienes fueron los dos principales impulsores del movimiento enciclopedista, el cual reunía por orden alfabético todos los pensamientos y conocimientos filosóficos de la época. Por último, encontramos a Grant Newton. Él fue reconocido por sus avances en astronomía, en física moderna y en matemáticas. A continuación, y para finalizar esta presentación, se da a conocer esta tabla en donde podemos comparar cómo era el antiguo régimen y los cambios que hubo durante el movimiento de la Ilustración. Gracias.